Nosotros vamos a explicar lo que es el circuito RL y su estado transitorio. Para esto, antes que nada vamos a comentar qué es un inductor o bobina. Es un componente pasivo debido a la autoinductancia que maneja pues tiende a almacenar la energía como un campo eléctrico. Además se dice que si la corriente varía en el tiempo, el campo magnético también está variando en él. Tenemos algunas propiedades de la bobina o el inductor que dice, si la corriente es constante, el voltaje por el inductor ideal es cero. ¿Qué quiere decir? Que el inductor se maneja como un cortocircuito. También la corriente no puede cambiar instantáneamente en un inductor. Para esto se utiliza algo llamado que es arqueo, el cual evita que la corriente disminuya instantáneamente, o sea, vaya decayendo poco a poco. También tenemos la relación entre el voltaje y la corriente en un inductor que viene dada por la siguiente expresión. V es igual a L sobre D sobre DI sobre DT. Para calcular tau, tenemos que L sobre R nos va a dar la equivalencia a tau. Por ejemplo, en un inductor, cada 5 constantes de tiempo es donde se nos da el tiempo de asentamiento. Si tuviéramos, por decirlo aquí, 2 kilómetros y 4 henrios, nos daría un valor de 2 milisegundos multiplicado por 5 veces tau. 5 por 2 nos daría a 10 milisegundos, que es donde nuestro inductor o bobina está cargado al 100%. Para esto también se utilizó un análisis de circuito donde viene dado una función de transferencia que a continuación mi compañera lo va a explicar. Bueno, otras fórmulas que son de la bobina sería que el voltaje en la bobina es la inductancia por el diferencial de la intensidad con respecto del tiempo. Esta se puede sacar como variable, bueno, se puede integrar pasando el diferencial de t al lado derecho y para tener la intensidad de este lado se integraría teniendo la intensidad con respecto de t, teniendo 1 sobre L de este lado y evaluando del infinito al menos infinito. En muchas ocasiones se le agrega la I0, es porque nos estamos quitando de la parte del menos infinito hasta el 0, poniendo la intensidad en el punto 0, y ya nada más se toma la parte en la que vayas a evaluar el voltaje, el diferencial de tiempo y por esto. Bueno, en este caso que nosotros vamos a tener el circuito RL, vamos a tener una fuente de voltaje que no varía con el tiempo, que vale VI, y Vout lo vamos a tomar aquí, que sería nada más el voltaje que estamos teniendo en el inductor. Entonces, la función de transferencia que nosotros tenemos es Vout, que sería el voltaje del inductor sobre el voltaje que es el que está alimentando el circuito. Entonces, Vout es L por el diferencial de intensidad con respecto de tiempo, que fue la que sacamos ahí, y el voltaje, el VI es la caída de tensión de esta parte, de R y de L. Entonces sería la resistencia por la intensidad con respecto de tiempo, por L por la diferencial de intensidad con respecto de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer en este caso va a sacar vamos a hacer el análisis en la parte del dominio de la frecuencia, cambiando a S. Entonces Vout en S sobre VI de S sería la resistencia de L cuando está en el dominio de frecuencia, que es SL, multiplicada por la intensidad en el dominio S, sobre la resistencia, que es la misma en S y en el dominio del tiempo,
por la intensidad de S por L, que sería lo mismo acá, de este lado, que sería el voltaje en el inductor. Esto se elimina porque se factoriza IS de esta parte y se elimina con el de arriba. Entonces pasamos a que tenemos SL por R más SL en el denominador. Para quitar la L se divide entre L el numerador y entre L el denominador, que nos va a dar S sobre R más SL. Entonces, ahora ya vamos a hacer la plaza inversa para pasarlo al dominio tiempo. Y nos queda... ya voy. Esa es la ecuación en el dominio de la frecuencia. Hasta ahí, hasta donde va, antes de la integral. Sí. Ok, esa es la función característica del sistema para un circuito RL donde yo me estoy colgando de la bobina. Sí. Bien, hasta ahí vamos. Ok. Solo que creo que escribí algo mal en esta parte. Ya me acordé. En esta parte, bueno, en Laplace no hay una transformada para S nada más. Entonces vamos a hacer una división sintética debido a que este es grado 1 y este es grado 1 también. Entonces se hace la división sintética, que es S entre S más R sobre L, que nos da 1, multiplicamos por S negativo y 1 por RL negativo. Nos queda un residuo de menos R por L que todavía está dividiendo entre S más RL. Esto nos queda un 1 menos R sobre L sobre S más R sobre L. Y esta es la misma función que estábamos teniendo, la función de transferencia en el dominio de S. Entonces, ya le aplicamos la inversa, entonces es Vout en el dominio T sobre Vin en el dominio T igual a 1, porque es una constante, menos RL, esta, que era una constante que estaba multiplicando esta función. Entonces, esto queda multiplicando la transformada de 1 sobre S más RL, R sobre L. Donde 1 sobre S menos A es Euler a la AT. Entonces se despeja, no lo puse. Si aquí tenemos S más R sobre L, que es igual a S menos A, se cambia el signo, entonces es A igual a menos R sobre L. Eso equivale a... Entonces tenemos que el volt es esto, y Euler es a la A, que es menos R sobre L multiplicando por T. Entonces ahí lo tenemos, y ya al final el Vout, que nada más es el voltaje de la bobina, vamos a multiplicar todo por el voltaje de entrada con respecto al tiempo, que es constante en este caso. Vout con respecto al tiempo es igual a VI con respecto al tiempo por 1 menos R por L, porque esto se está multiplicando multiplicando a Euler por menos RT sobre L. Esa es la ecuación para sacar el voltaje en el inductor para los tiempos. Entonces, ya para cuando nosotros querramos sacar la intensidad, estaríamos otra vez en el dominio de la frecuencia, donde tenemos que la intensidad en L, en el dominio de la frecuencia, es igual a la intensidad en el dominio de la frecuencia, porque es un circuito en serie, y sería el voltaje del inductor sobre la impedancia del inductor, donde la impedancia, ya lo habíamos comentado, que es SL. Entonces tenemos la siguiente expresión, que es I en el dominio de frecuencia, que sería el voltaje del inductor sobre SL. Entonces a esto ya le aplicamos Laplace. Tenemos
esta función, tenemos que esta es otra función en el dominio de S, y esto se separa porque esto es una constante que está multiplicando 1 sobre S. Entonces ya pasamos a tener que la intensidad de L en respecto al tiempo, la intensidad total en el circuito con respecto al tiempo, sería el voltaje en el inductor sobre L multiplicado por 1, que sería BI, o sea, sustituyendo esto aquí, tendríamos que BI con respecto a T multiplicado por 1 menos Euler a la menos RT sobre L, sobre L está aquí. Este no cambia con respecto al tiempo, así que se va a dejar BI nada más. Y tenemos que sacamos como un denominador, sería L menos Euler a la menos RT sobre L, todo dividiendo sobre L, multiplicando por BI, dividiendo sobre L. Ahora multiplicamos BI por cada término de la parte de aquí. Tenemos ahora 2 quebrados, dividiendo, ya es el numerador por el denominador de abajo, queda en el numerador, y el denominador por el numerador de abajo queda L cuadrada. Entonces ya de aquí factorizamos BI, que está multiplicando por estos dos términos, nos quedaría BI multiplicando a L menos Euler a la menos RT sobre L cuadrada, y ya simplificando eso, nos quedaría que la intensidad con respecto al tiempo, la intensidad en el inductor con respecto al tiempo, sería multiplicar el voltaje por el voltaje que alimenta nuestro circuito con respecto al tiempo, que en este caso es o sea que no varía con el tiempo, sería nada más BI, multiplica por 1 sobre L menos L a la menos RT sobre L cuadrado. Sí, también se hicieron algunas comparaciones con otras investigaciones donde se dan otros resultados, otras ecuaciones, y eso enseguida nuestro compañero lo va a explicar. Ya solo una comparación del resultado que nos dio a nosotros con la transformada y uno que ya estaba dado con un circuito X. Este circuito voy a montar los datos que son los del ejemplo que tomamos. Sí, el circuito que tenemos aquí dice que nuestro BI va a ser igual a 50 voltios. Vamos a tener una resistencia de 2 kilos. Y finalmente nuestro inductor va a ser de 4 Henrys. Entonces, para calcular lo que es la corriente que va a circular a través de este circuito, tenemos que la I
son los datos que tomamos de un ejemplo. También lo que voy a hacer yo va a ser el análisis de lo que es la curva del inductor y comparándolo con la curva del capacitor respecto del tiempo, su corriente y su voltaje en una gráfica que pues va a ser de este lado, en este espacio. Como ya vimos, como nos explicó el profe de la clase anterior, es lo que es la curva del capacitor en cuanto a corriente, en cuanto a voltaje, en cuanto a su cambio que hay sobre el tiempo. Es que la corriente aquí, lo que es el capacitor, va a disminuir conforme el tiempo. Y el voltaje va a aumentar, el voltaje va a aumentar según el tiempo y la corriente va a disminuir. Lo que tenemos aquí, lo que es la curva del inductor, en cuanto a su voltaje y en cuanto a su intensidad, es lo contrario. Aquí, en lugar de que la intensidad baje y el voltaje suba, según el fragmento de tiempo, según va pasando el tiempo en el circuito, el que va a aumentar en este caso va a ser la intensidad y el que va a disminuir va a ser nuestro voltaje. Es como el inverso del capacitor y como nos explicaron en la clase anterior, y como vimos en la exposición, es como que es el complemento de lo que es el capacitor. Así que por eso será el comportamiento en el tiempo del inductor. Vamos a ver, su intensidad va a aumentar y su voltaje va a disminuir conforme va a pasar el tiempo.